Hermanos, gloria a Dios. Bien, hermanos, si ya saludó a su hermano, le voy a invitar para que tome su Biblia, abra su Biblia en Jueces, capítulo 13. Cuando ya lo tenga, puede decir amén. Usted lo lee con su vista, yo lo leo en voz alta. Si tiene alguna visita a su lado, puede prestarle su Biblia, hermano, para que lea juntamente con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Jueces, capítulo 13, del versículo 1 al 5. Amén, hermanos. Jueces, capítulo 13, del versículo 1 al 5. Jueces, capítulo 13, del 1 al 5. Amén. Dice de la siguiente manera: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca habían tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo al Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Aleluya. Y como título, hermano, no dejes perder la unción de Dios que hay en ti. Amén. Vamos a orar, hermanos, para que Dios obre en nuestras vidas y Él hable a nuestra vida. Padre Celestial, en esta hora estamos delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que seas tú quien hable, Señor, a nuestras vidas, que seas tú, Señor Jesucristo, quien obre, Señor, en nuestros corazones. Habla, Señor, a nuestra vida, Señor, y que podamos ponerlo por obra, Padre. Si hubiese algo que nos estorbare, en el nombre de Jesucristo lo reprendemos. Nos declaramos libres, Señor, para alabarte, para glorificarte, para escuchar tu palabra, Señor Jesucristo. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza, Señor, por siempre. Amén y amén. Aleluya. ¿Puede ocupar sus lugares, hermano, alabando el nombre del Señor Jesucristo? Les decía, no dejes perder la unción de Dios que hay en ti. Aleluya. Vamos a hablar, hermanos, de un personaje de la Biblia que fue concebido con un propósito por parte de Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba siendo atormentado o estaba siendo violentado por los filisteos, el pueblo de Israel clamaba también porque quería un cambio. Y vemos a la luz de la palabra que un ángel se le aparece a la esposa de Manoah, que era estéril, y le dice que concebirá y dará a luz un hijo, el cual será un hombre que va a defender al pueblo de Israel. Este joven, hermanos, nace, ¿sí se acuerdan cómo se le pusieron por nombre? Sansón. Era un hombre muy fuerte, dice la palabra de Dios. Era un hombre que era muy fuerte y él defendía al pueblo de Israel. Cuando el pueblo era violentado por los filisteos que iban a robarle las cosechas, este hombre se ponía en pie y defendía al pueblo. Este hombre era un hombre que Dios había puesto, que lo había elegido para ponerlo al frente, para un líder, para poder defender al pueblo. Este hombre llamado Sansón era un hombre muy fuerte. Dios le dio una musculatura muy fuerte, muy grande, muy fuerte, y era un hombre enviado por Dios. Pero ¿qué pasó con Sansón? Después de defender al pueblo, de defender al pueblo de Dios, empezó a envanecerse, a engreírse y a creer que lo que él hacía era por sus propios medios. Este Sansón defendía al pueblo,
Pero después de buen tiempo, Sansón pensó que él era quien hacía las cosas y no entendía que era la unción de Dios que estaba en su vida. Sansón se empezó a corromper, se empezó a meter con mujeres de la vida alegre. Sansón más adelante conoció a una mujer, dice aquí más adelante, dice que Sansón conoció a una mujer llamada Dalila, que no era del pueblo de Dios. Dice de la siguiente manera, esto se encuentra en Jueces 16:4. Después de esto, aconteció que Sansón se enamoró de una mujer en el valle de Sarop, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1,100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén justos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron a siete mimbres verdes que aún no estaban justos, y ellos le ató con ellos, y ella tenía hombres en acecho con él, con el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él respondió, y él rompió los mimbres como se lo rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no supo el secreto de la fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentira, descúbreme pues, ahora te ruego que cómo podrás ser atado. Y más adelante, hermanos, sigue hablando la Biblia de que le pregunta una y otra vez, hasta que Sansón, hermanos, le cuenta el cómo podría ser derrotado. ¿Se acuerdan que al inicio de la lectura decíamos que el ángel de Jehová le dijo que no pasara navaja sobre su cabeza porque iba a ser nazareno, que no tendría que ser cortado su pelo? Ahí estaba, hermanos, la fuerza en la obediencia a Dios. Pero cuando él le declaró a Dalila cuál era su debilidad, créanme que en ese momento le cortaron el pelo, perdió su fuerza y lo ataron. Y cuando le habla a Dalila, él piensa y dice, me voy a levantar y voy a hacer lo mismo que otras veces y los voy a derrotar. Porque él pensaba que lo hacía con sus propias fuerzas. Y no, era la presencia de Dios, era la unción de Dios que habitaba en él. Pero él, hermanos, descuidó esa presencia, esa unción de Dios en su vida, por el cual Dios lo había puesto en ese lugar como líder. Y él, sin darse cuenta, hermanos, no se dio cuenta cuando la unción de Dios lo dejó. ¿Y por qué fue esto, hermanos? Porque él creía que era por sus propias fuerzas. Él creía que era por su propia persona, cuando no, cuando había sido escogido por Dios para ponerlo en ese lugar para bendición del pueblo de Israel. Y él se empezó a desviar del camino de Dios, empezó a cometer actos que no eran de acuerdo a la voluntad de Dios. Buscaba mujeres rameras y iba y se metía con ellas. Después fue y buscó a esta mujer que no era del pueblo de Dios y que lo llevó al fracaso. Sansón, hermanos, se le olvidó que la fuerza venía de Dios.
Él pensó que siempre la iba a tener y empezó a descuidar su vida espiritual al momento que no se dio cuenta, hermano, cuando la unción de Dios se apartó de su vida. Hoy en día, hermanos, así como Sansón, Dios le permitió nacer para ser el salvador de ese pueblo, así el Señor, hermanos, también te llamó a ti y me llamó a mí, con un propósito para traer almas y servirle a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso le titulaba, no pierdas la unción de Dios que hay en ti. Dios ha puesto una unción así como la puso en Sansón. Dios ha puesto una unción en esta iglesia. Dios ha puesto una unción en la vida de cada uno de los que estamos aquí, hermanos. Dios tiene un propósito para ti y para mí, para que trabajemos en su obra. Cuidemos, hermanos, esa unción. Cuidemos esa presencia de Dios que hay en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Esa unción, hermanos, Dios te la dio con un propósito, para que tú trabajes en la obra de Dios, para que tú le sirvas al pueblo de Dios. Dios te ha dado un ministerio para que lo trabajes, pero no para tu servicio solamente, para que lo trabajes, hermano, para la obra de Dios, para el cuerpo de Cristo. No nos confundamos, hermanos, como se confundió este hombre llamado Sansón, que él pensó que era propia esa fuerza. Él pensó que era genuina de él, cuando esto venía de Dios, hermano. Ahora, iglesia, Dios te llamó a este lugar y ha puesto algo maravilloso en tu vida. Cuídalo. Cuídalo. Que no nos pase como a Sansón, que cuando lo quiera hacer uso de ella, ya no se encuentre en nosotros. Y con esto, hermano, te lleva para que vivas una vida en santidad en Cristo. Sansón descuidó su santidad. Sansón empezó a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Hermanos, estamos en la segunda semana de este año. Gracias a Dios porque estamos aquí. Y si estamos aquí es que porque queremos buscar la presencia del Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, sé humilde con el ministerio que Dios te dio. Trabájalo, disfrútalo, pero recuerda, esa unción Dios te la estaba poniendo para que trabajes para el cuerpo de Cristo. No es propia. Dios la ha puesto para que trabajemos en su obra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque qué bonito, hermano, es saber que tenemos ese respaldo. ¿Cuántos dicen amén? Qué bonito es saber, hermano, que cuando tú levantas tus manos, la presencia de Dios llega y empiezas a sentir algo hermoso en tu pecho que te hace llorar, te hace reír, te hace disfrutar. Es la unción de Dios en tu vida, hermanos. Cuida eso que Dios te dio. No lo descuidemos como Sansón. Sansón tenía una encomienda. Sansón tenía algo que hacer. Para eso se le había dado esa bendición. Pero me imagino a Sansón, hermanos, después de que derrotaba a los filisteos. Ya esto es de mi cosecha, ¿verdad? Pero me imagino que Sansón pasaba y miraba a las doncellas y a lo mejor hasta le hacía así en el músculo. Hasta pasaba y las miraba y le hacía posturas. No, yo, nada de eso va. Pero me imagino que hasta le hacía Sansón ahí quedando bien con las damas. Y esa fue su perdición, hermano. Que él se envaneció, se encreyó con lo que Dios le había dado y se desvió. Perdió la mirada, hermano, de lo que era su misión y se desvió. Cuando él se dio cuenta, hermano, lo que había pasado es porque había perdido esa fuerza, esa unción que Dios le había dado. Por eso te digo, iglesia, no permitas que se aparte de ti la unción que Dios te dio.
Porque qué bonito, hermano, es servirle a Jesucristo. Qué bonito es trabajar en su camino. Qué bonito es poder trabajar, hermano, en la encomienda que Dios te dio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan ministrando aquí? ¿Cuántos se gozan danzando aquí? Hermanos, a cada uno de los que estamos aquí, así como Sansón tenía una encomienda, cada uno de nosotros tenemos una encomienda que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y hermano, hay que hacerla de la mejor forma. Hay que hacerlo de la mejor manera. Llenos de la presencia de Dios. Hermanos, si Dios te usa en un ministerio, es Dios quien está obrando. Es Dios quien está haciendo el milagro. Si Dios te usó en sanidad, hermano, no fuiste tú. Para que no te pase lo que Sansón y estemos creyendo que somos nosotros. La honra y la gloria es para Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios te usa, hermano, en misericordia, la honra y la gloria es para Dios. Si Dios te usa en el ministerio de poder, la honra y la gloria es para Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Les decía, estamos iniciando, hermanos, este año. Segunda semana de este año, de este mes de enero. Yo creo que todos tenemos propósitos personales, pero también con el Señor, que son los que más nos deben de interesar, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Este año, hermanos, muchos hemos pensado, a lo mejor este año voy a ser un mejor cristiano. Este año me voy a poner las pilas. Este año hoy voy a leer la Biblia. Este año voy a ayunar más. Este año voy a evangelizar. Este año voy a hacer. Gloria a Dios, hermano. Qué bueno. Pero nunca te olvides, hermano, de agradar a Dios primero. Mientras estemos agradando a Dios, haciendo las cosas como Él quiere, hermano, el Señor te va a usar, el Señor te va a bendecir, vas a ser un instrumento usado por Dios. Pero recuerda, hermanos, todos los que estamos aquí tenemos un propósito. Todos los que estamos aquí, Dios nos llamó, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Algunos de una forma, a otros de otra, pero Dios te llamó con un propósito, hermano. Dios puso en ti algo que tú tienes que hacer. Y es diferente, hermano, a cada uno, ¿eh? A uno les dio una visión, a otros les dio otra, pero en lo que el Señor te dio, es en lo que te va a demandar. ¿Cuántos dicen amén? Algunos en evangelismo, algunos en oración, intercesión, algunos de misioneros, no sé, hermano, pero lo que Dios te dio es de Dios. Dios lo puso en ti para que lo trabajes y para que des resultados. Pero nunca nos pase lo que le pasó a Sansón, hermano, que creía que era propio lo que él tenía y descuidó la obra de Dios. Descuidó, empezó a hacer cosas que no eran buenas delante de los ojos de Dios. Hoy en día estamos viviendo otros tiempos, hermanos. La historia de Sansón nos queda para aprendizaje, para enseñanza, para entenderlo cómo Dios trabaja. Pero hoy en día, a ti y a mí, el Señor también nos llamó. Y a ti y a mí también nos está pidiendo santidad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El Señor nos está pidiendo santidad, hermano. ¿Quieres trabajar en la obra de Dios? Mantente íntegro delante de Dios, hermano. Mantente puro delante de Dios. Obedece al Señor Jesucristo. No hagas desviaciones, porque cuando menos lo pienses, la unción de Dios, la presencia de Dios ya no va a estar ahí. ¿Lo crees? Dios te está dando algo hermoso, hermano. Ser parte del cuerpo de Cristo. Ser parte de esta congregación. Ser parte de aquellos que van por las almas para Cristo. Ser parte, hermano, del cuerpo de Cristo. Es una bendición. Trabajemos con gusto, hermanos. Con alegría.
Y no descuidemos como lo hizo Sansón. Sansón a lo mejor empezó por algo pequeño. Hizo desvíos de lo que debería hacer. Pero se fue yendo a tal grado que no se dio cuenta cuando la unción de Dios ya no estaba con él. Como otras veces dice, en esa ocasión le dijo a Dalila que era lo que le afectaba para perder su fuerza. Lo raparon, lo amarraron, pero también, hermanos, le sacaron los ojos y lo pusieron a trabajar en un molino. Hermanos, no permitamos que la presencia de Dios se aleje de nuestras vidas. No hagamos cosas que no le agraden a Dios. Hermanos, si tú sabes algo que no le agrada a Dios, no lo hagas, hermano. No lo hagas. Por más pequeño que seas tú, que digas tú, no es tan grande lo que voy a hacer. Hermano, eso te lleva a perder la unción de Dios. Poco a poquito se va desviando uno, hermanos, y empieza a perder la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Lo crees? Hermano, ¿y a dónde voy con que te digo que va iniciando el año? Hay muchos, hermanos, hay muchas ilusiones, hay muchas ganas de trabajar. Yo sé que la iglesia está pasando por un avivamiento, pero también va a haber el enemigo, hermanos, que va a querer robar, va a querer destruir a los líderes. Hermanos, cuando tú quieres levantarte en un liderazgo, tú no te das cuenta hasta dónde Dios te va a llevar, pero el enemigo sí se da cuenta. Y cuando tú quieres empezar, el enemigo te empieza a atacar. Te empieza a atacar. Porque sabe que si te deja, vas a llegar muy lejos en la presencia de Dios. ¿Lo crees? Y el enemigo empieza a minarte, a minarte. Y a veces te dice, dicen los hermanos, lo voy a decir, hermano, no va directo a nadie. Muchas veces, vamos a poner un ejemplo. Las hermanas dicen que debo usar velo. ¿Qué pasa si no llevo velo? No pasa nada. Y esto, y empieza uno, hermanos, por poquito, y empieza alejándose. Esto no está tan mal. Pero cuando se dan cuenta y quieren sentir la presencia, hermanos, ya están muy lejos de la presencia de Dios. Así trabaja el enemigo, hermanos. Y así como a Sansón, hermanos, Dios lo puso de líder en ese lugar, el Señor te puso a ti aquí en este lugar. El Señor te ha puesto visión para trabajar allá afuera. El Señor ha puesto algo maravilloso en ti y ha puesto esa capacidad para que lo lleves a cabo con satisfacción. Pero el enemigo, hermanos, te va a poner cosas en la mente, te va a poner cosas a hacer pequeñas desviaciones que al final de la vida te vas a dar cuenta que perdiste la unción de Dios. Hoy, hermanos, esta prédica es de reflexión, hermanos. Queremos trabajar con el Señor, hay que hacer las cosas correctamente. Sansón, Dios lo puso en ese lugar, hermano, para ser un líder, para llevar al pueblo, pero se desvió, hermanos. Se desvió en el camino. Más adelante vemos la historia, ¿verdad? Donde Sansón estuvo ahí, clamó a Dios y Dios lo volvió a usar. ¿Cuántos conocen la historia, hermanos? Si no la conocen, ahí en Jueces, hermanos, ahí está. En la semana pueden leerla. Es una historia de este hombre que cuando él se dio cuenta que la unción de Dios se había ido, él clamó a Dios, pero ya estaba en una situación diferente, hermano. No tenía ojos, ya no miraba, estaba esclavizado. Y ahí él clamó a Dios y Dios le respondió. Pero no esperemos, hermanos, a estar en una situación así. Dios te llamó a este lugar para ser de bendición. ¿Cuántos dicen amén?
No hagamos pequeñas desviaciones, hermanos, que nos van a separar de la unción de Dios. No por quedar bien con el amigo, o con el compañero, o con el jefe en el trabajo, vayamos a hacer pequeñas desviaciones que nos van a ir separando poco a poquito de la presencia de Dios. Por más mínima, hermano, ya te estás separando. Esa te lleva a hacer otra, un poquito más grave, y así sucesivamente, hasta que ya estás lejos de la presencia de Dios. Hermano, el Señor te llamó a este lugar, te llamó con un propósito, de trabajar en su obra. No permitas, hermano, que el enemigo te robe esa bendición de Dios, de tener la presencia de Dios en nuestra vida. Por algo que en muchas ocasiones decimos, es que Dios nos dio libre albedrío. Y muchas veces de ahí nos agarramos y queremos hacer las cosas a nuestra manera, como la hacía Sansón. Muchas veces así es el ser humano, hermanos. Muchas veces uno quiere hacer desviaciones y se quiere justificar. Es que Dios conoce mi situación. Es que Dios me conoce. Pero eso nos va alejando, hermano, de la presencia de Dios, de la unción de Dios. Necesitamos, hermanos, reconocer el ministerio que Dios nos dio y trabajar en él. Y no desviarnos, hermanos. Porque el enemigo ya miró a dónde vas a llegar. Y antes de que llegues ahí, él te va a querer derrumbarte. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Sansón, hermanos, puso la mirada donde no tenía que verla. Puso la mirada en el mundo. Se desvió. ¿Cuántos de los que estamos aquí anhelamos vivir mejor, pero dentro, hermano, de la voluntad de Dios? Todos anhelamos bendiciones, hermanos, pero que sean de parte de Dios. No buscar bendiciones, entre comillas, que nos alejen de la presencia de Dios, que nos separen del amor de Cristo. Hermanos, Dios es bueno en todo tiempo para con nosotros. Es justo, hermanos. Hablamos siempre de un Dios de amor, de un Dios amoroso, de un Dios de bendición, pero también te quiero decir, hermano, que es un Dios celoso, que es un Dios que no le gusta la injusticia, que es un Dios que no le gusta el pecado y también llama cuentas. A lo mejor nos vamos siempre con la bendición de que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios perdona, pero también dice que es fuego consumidor. ¿Cuántos dicen amén? No podemos estar jugando, hermanos, al cristianito. No podemos estar jugando que somos siervos de Dios, pero allá afuera estamos haciendo cosas que no le agraden a Dios. Un día la presencia de Dios se va a retirar si uno de nosotros hacemos lo malo. Es importante, hermano, así como nos hablan de amor, así como nos hablan de que Dios es un Dios de amor, también nos tienen que hablar, hermanos, de que es fuego consumidor. No debemos jugar al cristianito. No debemos jugar con la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así de que, hermanos, viene un año muy comprometedor. Ocupamos muchos obreros para trabajar en el campo de Dios, pero ocupamos, hermanos, hombres valientes que no desvíen la mirada hacia el mundo como lo hizo Sansón, porque al final de cuentas no nos vamos a dar cuenta cuando la unción de Dios se aleje de nosotros. ¿Lo crees, hermano? Es importante, hermano, servirle a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, hasta en los lugares donde no nos miren. ¿Cuántos dicen amén? Hasta allá en lo más íntimo donde tú crees que nadie te mira, ahí tienes que dar testimonio de que eres un siervo de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Allí tienes que testificar, hermano,
que eres un ungido de Dios. Dios te llamó, hermanos, a este lugar para bendecirte, pero también para que seas de bendición para otros. Hay un avivamiento, hermano, que ya inició. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos quieren ser parte, hermano, de ese avivamiento? Pues bien, hermano, la clave está en agradar al Señor y no permitir que esa unción de Dios se retire de nosotros, hermanos. ¿Y cómo vamos a cuidarla? Haciendo las cosas correctamente, hermano. No porque no nos miren vamos a hacer lo malo, porque al cabo nadie nos está mirando. Hermanos, Dios nos mira en todo momento. ¿Cuántos dicen amén? El Señor te mira allá en tu trabajo, hermano. Allá te está mirando el Señor. Allá en la escuela, ahí te está mirando el Señor. Allá en la colonia, ahí te está mirando el Señor, hermano. No hay donde nos podamos esconder de la presencia de Dios, hermano. Y en todo momento debemos de dar testimonio que somos siervos de Dios, que somos llamados por parte de Dios. Sansón tuvo descuidos, hermano. Se descuidó y hubo momentos que no hizo lo correcto delante de Dios y hubo consecuencias. Iglesia Segunda de Querétaro, el Señor nos está llamando, hermanos, para trabajar en su obra y que no hagamos desviaciones. Nos está llamando a tiempo antes de que la presencia de Dios se retire de nosotros. Porque qué triste, hermano, cuando la presencia de Dios se retira de un siervo de Dios. Recuérdense aquel rey que le falló a Dios y la presencia se ausentó de él. ¿Se acuerdan que decía, mi alma clama por ti, oh Dios? ¿Cómo se llamaba ese rey, hermanos? Era el rey David. Y más adelante Dios lo perdonó y tuvo presencia de Dios. Pero el momento que estuvo sin esa unción, hermanos, ¿cómo clamaba? ¿Cómo se sentía? La invitación para la Segunda de Querétaro es que no pasen por esos momentos. La presencia de Dios está en este lugar. La presencia de Dios, la unción de Dios se mueve en esta congregación. La presencia de Dios se mueve en cada uno de los corazones que estamos aquí, hermanos. Si tú estás aquí, es porque Dios te tiene aquí con un propósito. Hermano, si tú sientes que esa presencia de Dios se está ausentando, pídele a Dios, hermano, que te llene de esa unción especial de parte de Él. Porque tú quieres trabajarle a Dios, porque tú quieres llevar tu liderazgo con satisfacción delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos quieren ser buenos líderes? ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu Santo, hermanos? Que cuando tú le hables a una persona de la palabra de Dios, esa persona llegue a los pies de Cristo. Que cuando tú ores por una necesidad, Dios responda, hermano. Para eso te llamó a ti y a mí. Dios te ha puesto en este lugar para que seas de bendición, hermano. ¿Lo crees? ¿Cuántos quieren ser llenos de la unción de Dios hoy, hermano? Si Dios ya puso esa unción en ti y tienes días que no sientes, hoy es el día, hermanos, para que el Señor llene tu vida de su presencia. Pero cuídala, hermano. No la descuides como Sansón. No hagas pequeñas desviaciones que te van a llevar al último a perder esa bendición. La semana pasada el pastor nos hablaba a algunos líderes de que debemos de llevar la doctrina como debe de ser. Y nos decía, ahí están los 21 puntos doctrinales y está la constitución de la Iglesia Apostólica. Hermanos, ya está escrita. No hagamos desviaciones. Sigamos la palabra de Dios como Dios la quiere que la llevemos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y la presencia de Dios, hermanos, va a morar en tu vida, en tu corazón. Y Él va a obrar cuando haya una necesidad. Y no va a ser uno, hermanos. Uno solamente es instrumento. Es Dios quien va a obrar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos?
¿Quieres que Dios te use más, hermano? ¿Quieres que Dios te use? Te voy a invitar, hermano, para que te pongas sobre tus pies. Aleluya. Dios está aquí, hermano, en este lugar. Y desde que iniciamos, hermano, la presencia de Dios se ha estado sintiendo tremendamente en este lugar. Iniciamos el servicio, hermanos, y yo miraba cómo Dios empezaba a obrar en la vida de cada uno. Y cómo miraba a los ministerios, hermanos, trabajando con alegría, con gozo. Eso es lo que Dios está buscando, hermanos. Si Dios ha puesto algo en ti, recuerda, es para el cuerpo de Cristo. Es para beneficio del cuerpo de Cristo. Trabaja en Él. Disfruta lo que Dios te está dando. Trabájalo con alegría, hermanos. Y un día Dios te va a dar una recompensa muy hermosa. Pero en el ínter, lo disfrutamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos disfrutamos la presencia de Dios, hermano? ¿Cuántos disfrutamos, hermanos, que cuando levantamos nuestras manos en rendición a Él, Él responde, hermano? Cuando le pedimos algo en oración, Dios responde, hermano. Hermano, no permitas que la unción de Dios se aleje de ti como se alejó de Sansón. Busca esa unción de Dios diariamente en tu vida. Gloria a Dios. Yo te voy a invitar, hermano, si has sentido necesidad de sentir más fuerte esa unción de Dios y quieres sentirla más y más, hermano, yo te invito, hermano, aquí al altar. En este lugar